¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, este es un primer vídeo de una serie de vídeos hablando sobre experiencias de páginas web que he ido trabajando, páginas web un poco fuera de lo convencional, para que vayas viendo un poquito en qué proyectos he ido, bueno, pues he ido trabajando a lo largo de los años. Y lo más importante es, voy a analizar exactamente, te voy a contar cuál fue el proceso de trabajo dentro de cada uno de estos proyectos y sobre todo sacar conclusiones y consejos que te puedan servir sobre todo para cuando estés trabajando dentro de una empresa. Porque muchas veces los errores suelen ser más o menos o habitualmente los mismos. Esto te va a servir tanto si estás en consultoría como si estás en agencias de publicidad. Por lo tanto, espero que estos consejos te ayuden y vamos a darle. El primer proyecto en el cual quiero hablar, o del cual quiero hablar, mejor dicho, es un proyecto de National Geographic junto a Fox para la promoción de la última serie, de una serie que sacaron llamada Genius. Básicamente, el brief inicial, es decir, cuando hablemos de brief, recordad que estamos hablando de resumen, de cuáles son los puntos clave dentro del proyecto. El brief inicial era hacer un WordPress, en este caso una página web, en el cual tuviese un tour de realidad virtual, es decir, una especie de showroom, donde te pudieses mover por la casa de Albert Einstein, ya que Albert Einstein es, en este caso, el principal actor de la serie de Genius. Una de las cosas que ocurre es que en esa casa, pues dependiendo de ciertos objetos y ciertos lugares, pues íbamos a ir contando anécdotas de la vida de Albert Einstein. Entonces, ¿qué ocurría con este proyecto? Ese es el brief inicial. Bien, ¿cuál fue la bajada, en este caso, a nivel técnico de este proyecto? Bien, la bajada fue montar un WordPress, puesto que el cliente quería poder editar el contenido fácilmente, multisite. Es decir, es un WordPress multisite porque era un lanzamiento internacional en 33 países diferentes. Por lo tanto, ya tenemos la primera bajada, que es el tema de WordPress y un tema de multisite. Pero claro, ¿cómo se hace en este caso el tour virtual o el showroom virtual? Bien, una de las cosas que estuve en este caso viendo, porque este trabajo lo trabajé en principio principalmente yo, hay una segunda parte de la página que era un examen entre comillas como de tipo test, que trabajó una empresa externa, pero ahora hablaremos bien de eso porque eso es muy importante, el por qué esa empresa también estaba. Pero en general yo no sabía cómo hacer un tour virtual ni un showroom virtual, no tenía absolutamente ni idea, y mucho menos aplicarlo a WordPress. Así que la primera cosa que tuve que hacer cuando tenía que hacer el tour virtual fue aprender cómo se hacía un tour virtual, y lo primero que estuve haciendo es revisar múltiples opciones. Vi un montón de frameworks, un montón de librerías que te permitían hacer el showroom virtual, desde librerías como Three.js, por ejemplo, hasta otros plugins un poquito más sencillos y más fáciles, entre comillas, como KRPano. Una de las cosas que nos encontramos, por ejemplo, es que el tiempo para desarrollar toda esta web teóricamente eran 2 meses. La realidad es que después tuve que ejecutar ese mismo proyecto, el core del proyecto, es decir, lo esencial del proyecto, el tour virtual, debía de estar en la primera y segunda semana como máximo, para a partir de la tercera ya publicar el contenido. Y además, no solo esto, sino que cuando empiezo a analizar y a leerme la documentación, y ya te digo, en 2 días me tuve que aprender cómo hacer un tour virtual, una de las cosas que ocurría es que este plugin, el que yo utilicé era KRPano, lo que tenía era una aplicación en la cual tú le podías poner, en este caso, las imágenes y generar el tour virtual, pero todos los datos se guardaban en formato XML. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que WordPress, en este caso, editando el contenido de WordPress, se guarde en un XML? Bien, para eso tuve que hacer un archivo de PHP que leía la base de datos de WordPress y sobreescribía los datos en los archivos XML. Ese era el aspecto final. Tiempo para la ejecución de todo el proyecto, de todo este proyecto internacional, eran 2-3 semanas, que a nivel de desarrollo, digamos que deberían de haber sido algunas más. Pero claro, estamos en una empresa de tipo sector servicios, lo que implica que el cliente paga y habitualmente tenemos que echar horas extra. Este es un pequeño consejo que os doy, que es que muchas veces vamos a tener que echar horas extra en algún tipo de empresa, y sobre todo depende del proyecto en el cual nos encontremos. Entonces, ¿qué ocurría? Que el core, es decir, el core de toda la web, lo más importante de toda la web, como podría ser el tour virtual, una de las cosas que nos encontrábamos es que era realmente, entre comillas, complejo, porque tenías que aprender no solo cómo funcionaba el programa, sino el código interno del programa para que eso no fallase en cualquier parte. Y en el peor de los casos, intentar editar un poco el JavaScript, que por suerte no hubo que hacerlo. Así que, después de ver toda la documentación y después de aprender en esos 2 días cómo se hacía un tour virtual, el siguiente punto era meter ese tour virtual dentro de una plantilla
de WordPress personalizada. Es decir, no se trataba de coger un WordPress, la típica plantilla de WordPress de 60 euros, tipo Vidim, tipo Astra, y meterlo dentro. No, es una plantilla creada en PHP desde cero, es una plantilla en blanco. E implementar ese tour virtual tenía sus riesgos. De hecho, cuando estuvimos trabajando, en principio el tour virtual no fue excesivamente problemático. Pero claro, en todo este proceso y para poder a partir de esa primera, incluso en la segunda semana, para poder tener algo, un producto más o menos viable, es decir, un WordPress que ya contuviese ese tour virtual, pues lo primero que teníamos que hacer que era pues generar ese WordPress. Entonces yo generé la plantilla de WordPress, lo combiné con ese tour virtual y en principio todavía los archivos de XML estaban separados. Esta es una primera fase del proyecto en la cual es como, ok, tenemos el WordPress, tenemos el tour virtual y aunque no estén técnicamente conectados, ya se puede acceder al tour virtual dependiendo de cada país. Así que esto es algo esencial que deberías de tener en cuenta en cada uno de los proyectos, y es que muchas veces un proyecto no se hace del tirón, sino que hay que ir dividiendo en pequeñas fases. En esta primera fase hacemos X e Y, en esta segunda fase conectamos X e Y, en la tercera fase definimos o añadimos alguna opción mucho mejor, ¿vale? O añadimos un extra a este proyecto. Por lo tanto, la primera fase fue coger el WordPress, coger el Carrepano, en este caso los archivos de XML con el tour virtual, e integrarlo dentro de la plantilla. El segundo punto que estuvimos haciendo, la segunda fase en la cual tuve que trabajar, esta primera fase duró aproximadamente unos 5 días, en la segunda fase, que ya duró unos 3 días más o menos, tuve que generar el archivo de PHP, el cual se conectaba al MySQL, a la base de datos que tenía el WordPress, para sobreescribir el XML. Y de esa manera que el usuario que editase dentro de WordPress se viese reflejado esos cambios dentro del propio XML. Aquí nos encontramos múltiples problemas, o aquí me encontré en este caso múltiples problemas. ¿Por qué razón? Porque en el momento en el que tú puedes meter HTML dentro de la base de datos y lo sacas como texto, después lo tienes que enviar, en este caso al archivo de XML, o lo tienes que escribir dentro del XML y que no produzca ningún problema. Por lo tanto, aquí tuve que volver a generar otro archivo que dentro de JavaScript, dentro del propio plugin de Carrepano, para que todo el código que estaba escrito en XML como texto después se interpretara como el propio HTML, en el cual tuve que hacer un segundo paso, que era hacer que ese código escrito en texto en XML no se pegase con el propio HTML y después se integrara, gracias a JavaScript, con todo el código para que lo muestre. Una de las cosas que nos encontramos también en este proceso, y algo que podemos aprender de esto, es que muchas veces hay problemas que no somos conscientes hasta que no llegamos hasta X punto. Entonces, esto tenlo en cuenta. Normalmente cuando te encuentres un problema de este tipo no tienes que agobiarte. De hecho, no te va a servir absolutamente de nada. Y seguramente tu primera reacción, sobre todo si estás comenzando, sea ¡ay! ¿Cómo hago esto? Así que algo esencial que deberíamos de hacer en este punto sería volver a repensar otras soluciones, o sobre todo también repensar la forma de hacer lo que hemos hecho previamente. Muchas veces deshacer lo hecho es una buena opción. No era este caso, así que se pudo resolver de esa manera y no hubo problemas. El segundo punto esencial de todo este proyecto es que National Geographic, o Fox en este caso, al ser una multinacional, tiene su propio servicio de hosting, y no es el típico hosting, obviamente, de 60-80 euros al año, o el típico dominio de 1 euro al año. Normalmente, cuando trabajamos en empresas que trabajan con grandes marcas, estas marcas suelen tener su propio proveedor de hosting. O tienen, en este caso, lo que le pasaba a Fox es que con DigitalOcean tenían pues un pequeño contrato. Por lo tanto, una de las cosas que estuvimos haciendo, que tuve que hacer en este caso, fue hablar con el administrador de DigitalOcean que me habían asignado para poder introducir todo este WordPress y sobre todo para poder securizar este WordPress, ya que al ser un lanzamiento internacional es mucho más viable que intenten romper el producto por alguna parte. Por lo tanto, el securizar el WordPress era algo también esencial, que no solo se tuvo que hacer en el tema, sino también en el propio gestor. Y otra cosa interesante era la gestión de los dominios. Al ser un multisite para 33 países, en este caso tenían de forma muy concreta una gestión de dominios que debíamos de conocer
Y en este caso, por ejemplo, como veía que después de estar haciendo el tour y de generar la API que conectase la base de datos con el propio XML, no iba a llegar, por lo tanto lo que tuve que hacer fue hablar con el cliente y decirle, oye mira, necesito algún programador que haya hecho esto previamente y que tenga un poco más de experiencia para agilizar el proceso. Y este es otro consejo esencial que te debería de dar, y es, o que te puedo dar en este caso, que sería el tema de, si en algún momento ves que no llegas, habla con tus jefes, habla con el cliente. Obviamente todo el mundo quiere que el proyecto salga hacia adelante y pedir ayuda no siempre es mala opción. De hecho, te diría que es muy buena opción. Muchas veces si no llegamos y queremos que el proyecto salga, pedir ayuda es una opción esencial que deberíamos de hacer todo el mundo. Además de esto, en todo este proyecto, y como he dicho al comienzo del vídeo, este proyecto era la página web que tenía el tour virtual por un lado y después un examen de tipo test. Entonces, ese examen de tipo test era un plugin que técnicamente se había modificado a nivel de CSS, pero yo me quería centrar en el core, yo debía de centrarme en el core, en lo importante, en el tour virtual, que eso funcionase. Y la forma de evitar o descargar, en este caso trabajo, fue hablar con mi equipo y decirles, oye, necesitamos contratar a una empresa externa que nos permita hacer este punto concreto, esta parte concreta de la web, ya que es independiente del tour virtual y a mí me va a quitar muchísimo trabajo. Por lo tanto, consejos en genérico después de este proyecto es sobre todo el primero: pide ayuda. Si tienes que pedir ayuda o tienes que preguntar sin ningún tipo de problema al cliente, que te pongan algún tipo de programador que ya conozca de la empresa, que ya conozca cómo funciona el proceso, hablar con tus jefes, el trabajar en equipo es algo esencial que deberías de hacer siempre, sí o sí, dependiendo del tipo de empresa en el cual estés. Otro consejito que te doy, otro consejo haciendo un poco la recopilación, es que muchas veces un proyecto no va a salir del tirón, sino que hay que intentar dividirlo en diferentes fases. Esto es para agilizar cada una de las fases y bueno, tiene que ver con las metodologías de trabajos también, que si queréis puedo hablar de ellas en otro vídeo a nivel real. Y después, aparte, el último consejo que te podría dar es: no te agobies si aparece de vez en cuando, si de repente aparece algo que no deberías de poder hacer, porque siempre suele salir. Es decir, siempre que lo trabajes, tiende a salir bien. Por lo tanto, intenta sobre todo mente fría, como decían en Aquí no hay quien viva, mente fría y tirar hacia adelante. Espero que estos consejos te hayan ayudado, que hayas visto un poquito más la dificultad del proyecto y nos vemos en el siguiente vídeo donde te contaré otro proyecto también bastante interesante donde los tiempos se redujeron una auténtica barbaridad. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.